la salida del sol y la esperanza. Y no existe problema que pueda detener la mano de Jesús que me levanta. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Es una bendición ver las familias reunidas y quizás a veces no podemos estar la familia en su conjunto, todos juntos, pero por trabajo, por situaciones X, pero sabemos que a través de uno la bendición llega a casa. Así que hacemos muy bien en venir a separar este tiempo para ser instruidos y poder impartir esa bendición también en nuestros hogares. Hoy vamos a estar compartiendo a través de su palabra. No es un resumen, porque hoy realmente es la última administración en todo lo concerniente a la mesa del desierto. ¿Se acuerdan que todo el mes no se apertura con, digamos, el tiempo cronológico, sino que lo apertura la mesa? Y bueno, hoy me tocó a mí hacer el cierre de lo que es la administración preciosa que estuvimos teniendo todo este mes, y una enseñanza hermosa para nosotros en cada domingo, en cada administración y también en cada una de las administraciones familiares, que nos ayudan a poder direccionarnos y caminar firmes en la fe a pesar de las circunstancias, aprender aún un montón del Señor, conocer al Señor, reconocer su voz, conquistar todo lo que Dios tiene para nuestra vida, y todo eso fue una bendición enorme. Estamos cerrando hoy. Pero pensaba en esto y digo, no tenemos que confiarnos, porque recibir la enseñanza solamente no quiere decir que ya estamos bendecidos y en victoria, sino que tenemos que estar alertas. Es una bendición recibir enseñanza, es una bendición aprender a reconocer la voz de Dios, aprender a que nuestros pasos tienen que ser guiados mediante su voz, pero bueno, es imprescindible entender de que no tenemos que estar solamente confiados con haber participado de las reuniones, de cada administración, aún de las que están plasmadas por escrito virtualmente a través de Espíritu y Vida, sino que debemos atesorar todo eso, pero también estar alertas. Estamos viviendo un tiempo de muchas mezclas, de muchas enseñanzas distorsionadas, que bueno, justamente vienen a trastocar el orden de Dios, vienen a querer corrernos de la presencia del Señor, de los planes del Señor para nuestra vida. Y nosotros tenemos que estar atentos porque, bueno, sabemos que el Señor viene pronto, sabemos que nos estamos preparando, y así como los hijos de Dios entendemos que nos tenemos que preparar para su venida, el enemigo nos quiere preparar para quedarnos. Eso lo entendemos y sabemos que es así. Por eso hoy quería compartir con ustedes acerca de una administración que se le hizo a una familia que creía tenerlo todo, congregaba, tenía administraciones especiales que se aperturaban con cada mesa, le estoy parafraseando, poniéndole de ejemplo, ¿no? Y tenían todo, se congregaban, eran bendecidos, prosperados por el Espíritu y la palabra, en todas las cosas, pero resulta
de que se apareció alguien en su vida familiar y trastocó ese orden de Dios. Alguien que tenía una lengua bífida, y así se llama la ministración del día de hoy, lengua bífida, y vamos a ver de qué se trata un poquito esto. Este ejemplo, o por decirlo, una advertencia bastante puntual en la Escritura de parte del Señor para nosotros, nos permite ver de que como familias no tenemos que estar confiados. De que mientras que nosotros llevamos adelante nuestra vida cristiana, y junto con eso todas las cosas, porque no quiere decir que dentro de la iglesia llevamos adelante nuestra vida de fe, pero fuera hacemos otra vida. Eso no pasa, al menos acá. Debe pasar en otro lado. Pero nosotros como cristianos sabemos que tenemos una vida cristiana en todos los lugares donde vayamos. Es de manera integral, ¿verdad? Bueno, dentro de ese ámbito en el que nos movemos, sabemos que el enemigo, dice la Escritura, que está como, muy bien, león rugiente, viendo a quién va a devorar. Sabemos que agarra presas débiles, enfermas, que están distraídas, que están por ahí pensando en otra cosa, ¿no? Cuando vemos cualquier documental podemos ver que el león enseguida busca presas fáciles de cazar. Como les decía al principio de la administración, no debemos confiarnos de que porque congregamos, de porque recibimos enseñanzas, de porque estamos de alguna manera siendo permanentes en la búsqueda del Señor, tenemos que estar distraídos. Como nos ministraba Martín, debemos ser prudentes y estar alertas, aguardando la venida del Señor, preparándonos constantemente, pero no sin dejar de estar atentos y sin desconocer o tener en cuenta las maquinaciones del diablo, mejor dicho, teniendo en cuenta las maquinaciones del diablo. Vamos a compartir ahí en la Nueva Traducción Viviente, Génesis 3, versículo 1, de cómo esta familia que les decía al principio que tenía todo, a causa de una administración mezclada, lo terminó perdiendo. Dice Génesis 3, versículo 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Por qué decíamos y mencionaba esto de la lengua bífida? Porque es la lengua que tiene la serpiente. La serpiente tiene una lengua doble. Eso significa bífida, ¿verdad? Entonces, no tenemos que tener en poco este detalle, porque la realidad es que ellos estaban en el huerto, tenían todo, tenían directivas divinas para llevar adelante los planes y propósitos de Dios para su familia, pero resulta que un animalito que no era cualquiera, tenía una doble lengua, vino a ministrar a la mujer. Por eso les decía que podría haber sido cualquier animal en el huerto, pero no es casualidad que haya sido la serpiente. ¿Y qué nos encontramos también con esto? Que mientras que ellos estaban disfrutando de todas las bendiciones y la prosperidad que Dios les había ofrecido en todas las áreas de su vida, este animalito estaba ahí porque dice en uno de los versículos, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, y cierto día le preguntó a la mujer, ¿dónde estaba la serpiente? ¿Dice que se apareció de repente? Estaba ahí, constantemente estuvo ahí, observando a la mujer, observando a esta familia, qué hacían, qué no hacían.
cuando iban y volvían de la iglesia, cuando leían la Biblia juntos, cuando oraban. Estaba observando y evidentemente algo vio en esta mujer que halló cabida para poder acercarse a ministrarla. Y de hecho probó, porque cuando se acercó a conversar con ella, Eva no le dijo en ningún momento, no, mira, con vos no voy a hablar, seguramente vos me vas a decir algo que no es. O de última conociendo, porque conocía la palabra, porque Dios ya les había dado la palabra. Le había dicho qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Cuando recibe la administración de la serpiente, podría haberle dicho, no, mira, esto no es así. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Sí, nos dio todo. Nos dio junto con Él todas las cosas. ¿Por qué vos me venís a ministrar esto? No, dice que ella se puso a conversar. Entonces, como dice la Escritura, que nosotros somos tentados, no por Dios, sino de nuestras concupiscencias. Evidentemente en esa observación, porque dice que era el animal más astuto de todos, empezó a ver que esta mujer tenía una especie de insatisfacción en su vida y necesitaba llenarla con algo. Esto lo vimos un poquito la vez pasada también en la reunión de mujeres, ¿no? De cómo la insatisfacción es una puerta abierta para que el enemigo venga a ministrarnos y sacarnos de la presencia de Dios. Tengamos en cuenta que el propósito de la serpiente nunca fue bendecir a Eva, nunca fue bendecir a esa familia, nunca fue llevarlas a algo mayor y mejor que lo que Dios podía llevarlos, porque es imposible que así sea. De hecho, dice la Escritura que Él viene a matar, a robar y a destruir, entonces nunca va a tener propósitos de bien. El propósito de la serpiente, el propósito del enemigo, era sacar a esta familia de la presencia de Dios, del huerto, y de hecho lo consiguió. Por eso les decía que no tenemos que tener en poco esta enseñanza de quién era, en quién estaba personificado el enemigo. Dice que tenía lengua bífida y en tiempos de tanta mezcla, de tanta confusión, donde se levantan tantas voces, hay muchas personas que están con comezón de oír, entonces se levantan muchos maestros conforme a sus concupiscencias. Nosotros tenemos que estar alerta. Primeramente, identificar que lo mío no sea comezón de oír. ¿Y qué es comezón de oír, hermana? Comezón de oír tiene que ver con esto de ir a buscar maestros que me enseñen y me confirmen, entre comillas, lo que yo quiero escuchar, lo que yo deseo. Que satisfagan mi oído carnal, incircunciso. Entonces estamos viviendo un tiempo así, porque justamente estos desiertos en los que nos toca transitar a cada uno de nosotros son justamente para que también no solamente aprendamos a depender de Dios, a identificar su voz, sino también que aprendamos a desarrollar esto de rechazar lo que no viene del Señor, para que no perdamos la bendición de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas y familias. Y tenemos que tener en cuenta también que no podemos tener un corazón egoísta de pensar solamente en nosotros, sino que todas las decisiones que nosotros tomemos en Dios van a bendecir también a nuestros hijos y a las generaciones, hasta que Cristo venga. Tenemos todo un trabajo que llevar adelante. Entonces, por tanto, tenemos que tener los ojos bien abiertos y saber de dónde vienen las directivas que recibimos. Nosotros venimos recibiendo directivas del cielo, amén. El Señor nos viene enseñando, nos viene instruyendo, nos viene poniendo bajo cobertura, o al menos lo intenta. Y usted va a decir, ¿cómo lo intenta, pastora? Si la realidad es que ya estando... No, congregar solamente no nos pone bajo cobertura. Obedecer a la palabra nos pone bajo cobertura. ¿Qué tenía Adán y Eva bajo cobertura? Mantenerse bajo los parámetros, bajo el perímetro que Dios le había dicho. Cuando trastocaron eso, cuando pasaron para el otro lado, cuando pasaron por alto la directiva del Señor, ahí fue donde fueron destituidos. Tengamos en cuenta que el pecado no consistió en comerse un fruto. Todos sabemos y entendemos que el pecado consistió en desobedecer a Dios. Y con eso, bueno, le vinieron multitud de dolores, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la serpiente? La serpiente, con su lengua bífida, doble, distorsionó, porque no le dijo algo que Dios no les había dicho. La serpiente conocía la palabra.
Sabía desde dónde estaba ministrando. Por eso a veces nosotros no podemos creer que el diablo va a venir así, bueno, mira, yo soy el diablo, el Señor lo reprenda, ¿no? Yo soy el diablo y te voy a guiar a toda perdición y voy a hacer que pierdas todo, que pierdas tu familia, tus hijos, tu economía. Un desastre con tu vida voy a hacer. Y uno va a decir, sí, diablo, te adoro y te bendigo. No. Enseguida vamos a... ¿El avisado del mal? Exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Como es padre de mentira, como es engañador, nos va a venir a engañar. Así como la serpiente engañó a Eva, dice la Escritura. Entonces, en eso tenemos que estar alerta, que no va a ser explícito, va a venir disfrazado, va a tener un antifaz, que parezca que trae bendición, que parezca que es algo bueno, pero detrás el propósito siempre y solo siempre va a querer ser sacarnos de la presencia de Dios a nosotros y a toda nuestra familia. Cuando nosotros cometemos errores, cuando tomamos malas decisiones, no solamente nos perjudicamos a nosotros mismos y los planes de Dios para mi vida personal, sino que incluye a toda mi familia. Condeno a toda mi familia. ¿Por qué? Por salirme del perímetro, por correrme de la presencia de Dios, por correrme de sus consejos, de las instrucciones que Él me dio. Ustedes imagínense en la época de Noé, ¿no? Cuando el Señor le da la instrucción a Noé para que haga el arca. Y dice que Noé hizo todo tal cual el Señor le dijo. Amén. Mire si Noé se dejaba llevar porque pasaba uno y le decía, no, la estás haciendo... ¿Viste? Aunque siempre hay algún todólogo en la vida. Y vos estás haciendo algo en tu casa o en tu trabajo, pero siempre hay alguno que sabe más que vos. No, eso lo hiciste torcido. No, y ahí le falta un clavo. Y no, y esa pintura. Che, siempre hay alguno que viene y te dice que las cosas las pudiste haber hecho mejor, ¿no? Y si hubiese pasado eso, que seguramente sí, porque los patrones se repiten. Eso hablábamos hoy con mi esposo. Che, pero digo, hasta uno pasa el tiempo y la experiencia de charlar, de ministrar, de conocer un montón de gente, hasta los reconoces la forma de caminar, mirá. Vos ya sabés cómo camina y ya sabés la que se va a mandar más o menos. Así. Entonces los patrones se van repitiendo. Y yo pienso que en esa época también había todólogos que se le acercaban a Noé a decirle cómo tenía que hacer el arca. Y miren si Noé hubiese dicho, no, sí, la verdad que Pancho, el de la esquina, tiene razón. Capaz que Dios le está errando en esto. Mejor no lo voy a hacer con la madera que me dijo, lo voy a hacer con pino. Me dijeron que si lo curo bien no le agarra bicho. Hubiese sido un lío, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un corazón dispuesto a que cuando recibimos directivas de Dios, primero tener ese oído afinado para poder discernir que viene de Dios y que no, teniendo en cuenta de que las ministraciones que no vienen de parte del Señor tienen una mezcla. Hay palabra, pero también hay una distorsión. La serpiente engañó a Eva justamente porque le fue con la palabra. Le dijo, Dios te dijo tal cosa. Y era verdad. Y la serpiente habrá dicho, no sabes cómo conoce la Escritura. Mirá, Adán, yo le creí. Se conoce la Biblia de tapa a tapa. Y la verdad que me empezó a hablar y yo dije, reconoce. Y a veces somos engañados porque nos encontramos con personas que quizás no tienen la mala intención de sacarnos de la presencia de Dios de una forma, digamos, a sabiendas, pero son conectores, son usados. Porque como no están en comunión con Dios, o no conocen al Señor, o tienen una vida cristiana muy liviana, nos van a aconsejar cosas que por ahí tienen mitad de palabra y mitad de cosas que tienen que ver con lo que a ellos les parece que está bien, con lo que ellos sienten. Por eso tenemos que tener el oído bien circuncidado para aprender de parte de quién viene eso que me están diciendo. Amén. Bueno, creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Dijimos recién que la serpiente vino con palabra de Dios, conociendo los planes. ¿Por qué? Porque estaba ahí, observó todo, escuchó, estaba mirando toda la situación, sabía por qué lado entrarle a Eva para confundirla y demás, y terminó arrancándolos del huerto, quitándoles la bendición de Dios
y haciendo de su familia un desastre. Algo que parecía bueno, porque le dijo, no, vas a ser sabia. Lo que pasa es que Dios es un Dios tirano, no quiere que estés a la altura de Él, por eso no te está, estoy parafraseando, no te está dejando comer de ese fruto. Vino con media verdad, la mezcló. Por eso la Escritura dice, la suma de tu palabra es verdad. No tenemos que agarrarnos de algo que por ahí dice la Escritura para decir, no, sí, voy bien por acá. No, tengo que sentarme, reflexionar, sacar cuentas, medir antes de edificar, antes de tomar decisiones, a ver si esto viene de parte del Señor. Muchas veces podemos decir, bueno, en la semana hablaba con una persona y le decía, muchas veces las cosas vienen así distorsionadas y disfrazadas. Uno tiene que entender que de parte de Dios todo viene equilibrado y todo viene en un orden. Dios nunca te va a decir, por ejemplo, podemos decir, bueno, hoy es Día de la Roca y es el día de edificación familiar. Es la mesa que el Señor preparó para mí, para mi familia. Es el lugar donde yo voy a ser instruido para empezar a ordenar lo que tengo que ordenar, para afianzar lo que tengo que afianzar, para estar en la presencia de Dios y por sobre todas las cosas para adorarle. El Señor me convocó. Pero surge algo que por ahí puede ser más placentero. Te invitan a comer, te invitan a otro lado con tu familia. Y dices, bueno, Dios conoce mi corazón, sí. La realidad es que el Señor también quiere que estemos con la familia. ¿El Señor quiere que estemos con la familia? Amén. Pero también quiere que le adoremos y que le pongamos en primer lugar. Amén. Entonces, si tenemos que evaluar la situación, decimos, sí, me encantaría ir a comer. Vamos mañana. ¿Qué te parece? Primero Dios. Quiero estar en la presencia de Dios. Si podemos acomodarlo. Porque a veces pretendemos acomodar a Dios a nuestros tiempos, a nuestros propósitos. Y eso más tarde, más temprano, porque no es a veces de buenas a primera. Las consecuencias malas son a corto, mediano y a largo plazo. Y a veces como de buenas a primeras parece que no pasó nada, seguimos sembrando y tengamos en cuenta que cuando el malo siembra, no nos damos cuenta enseguida si estamos dormidos, como dice la Escritura. Dice que se durmieron los siervos, el enemigo vino, sembró y al tiempo creció junto con el trigo que habían sembrado la cizaña. O sea que no se dieron cuenta ¿hasta cuándo? Hasta que salió. Para eso pasó un tiempo. Por eso es importante entender que cuando el diablo viene a sembrar algo distorsionado, mezclado, y yo lo recibo, y porque estoy distraído, porque estoy desapercibido, y bueno, más tarde, más temprano voy a ver la cosecha de esa siembra. Entonces, dijimos que nos quiere quitar de la presencia de Dios. Miren, dice la Escritura de que buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos. El enemigo sabe que si nos saca de la presencia de Dios, nos saca todo. Si no hay paz, no hay santidad, no veremos al Señor. Y nos va a querer sacar desde ahí. Y nos va a querer traer una paz como el mundo la da. Con cosas materiales, intermitentes muchas veces, porque la vamos a tener una vez y otra vez no. Pseudo seguridades. Por eso el Señor dijo, yo no la doy como el mundo la da. Entonces tenemos que estar avispados de dónde viene la administración que estamos recibiendo, aún en los pensamientos, porque dice que son dardos de fuego del maligno que vienen a nuestra mente para distorsionar y trastocar. Por eso la Escritura nos insta todo el tiempo a pensar en todo lo noble, en todo lo puro, en todo lo verdadero. En esto pensad. Guardar vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque va a venir el enemigo a querer trastocarlo. ¿Desde dónde? Desde la concupiscencia de nuestros corazones, desde la liviandad espiritual que tenemos por el desconocimiento de la Escritura y la falta de práctica de ella. Entonces tenemos que estar alertas y afirmarnos bien en la fe en este tiempo, porque fue precioso todo lo que recibimos, pero debemos atesorarlo, debemos cuidarlo para no ser engañados. Esta operación de mezcla de lengua bífida sigue vigente y por supuesto que sí. La Escritura después de Génesis, en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles nos alertan y dice 2 Corintios 11:3, en la Nueva Versión Internacional, se lo voy a leer,
Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Puedes estar comprometido, mi hermano, puede ser un sentimiento espiritual, por decirlo de alguna manera, puro, sincero con Cristo, pero dice que si viene la serpiente con su lengua bífida, con ministración mezclada, te puede engañar, puede trastocar tus pensamientos y correrte a vos y tu familia de la presencia de Dios. Es una operación que sigue vigente. Es una operación del enemigo para desunir, para destruir la familia. Entonces, son tiempos para estar alerta. Por eso, si dice que los pensamientos pueden ser trastocados, debemos buscar ministración en alguien mayor. Si hay algún pensamiento que se me está yendo, decir, che, pienso esto, ¿será así, no será así? Y si no estamos sabiendo discernir y no estamos sabiendo por ahí hacer, digamos, una evaluación en la suma de la palabra de Dios, debemos ir a alguien mayor que nos pueda ministrar. En este caso, bueno, estamos como pastores, aquellos que por ahí nos están viendo por las redes, si tenés tus pastores, tenés tu casa, tenés que buscar ministración para no ser corrido. Recurrir a ese ministro que el Señor te concedió como don, como regalo para cuidarte, para guiarte, para encaminar tus pasos, para mantenerte dentro del perímetro que Dios estableció, para no ser engañados. A veces solitos no nos podemos dar cuenta, porque somos nuevos en la fe, porque a veces estamos medio, estamos medio tiroteados en lo espiritual y necesitamos. Pero cuando somos niños también es imprescindible reconocer que lo somos, porque sabemos que nos las vamos a mandar. Los chicos son de hacer lío y no medir consecuencias y no medir el peligro, ¿vieron? Que se acercan a la orilla de la calle y nosotros los agarramos porque medimos el peligro, ellos no lo miden. Entonces, como papás tenemos que estar ahí para agarrarle la manito y decirle, no, mi amor, por ahí no vayas, esto no lo toques y demás. Pero debemos reconocer y no mandarnos solos en lo espiritual, entendiendo que tenemos una casa, tenemos padres. En nuestro caso particular, como pastores también tenemos nuestros pastores para enderezar si alguna cosa no está bien. Y no quiere decir que porque nosotros seamos pastores no necesitemos algún consejo, una oración, una administración, un aliento a seguir adelante, porque es una tarea que el Señor nos encomendó, pero eso no nos hace ni perfectos ni infalibles. Necesitamos al Señor y el Señor también se manifiesta por medio de los ministros. Amén. Bueno, dice la Escritura también en Marcos 13, 22 y 23 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, lenguas bífidas, hablan de parte de Dios con la Escritura retaseada y distorsionan. Y los creyentes que son por ahí desprevenidos, le dicen amén a todo, amén, amén, sí es así, porque si dice así, y la realidad es que dice que tenemos que estar alerta, porque se levantarán falsos profetas para engañar, dice. O sea que tiene el ministerio de la serpiente, lengua bífida. Van a decir una verdad distorsionada para hacernos creer que es por ahí y sacarnos de la perfecta adoración al Señor, sacarnos de la presencia del Señor, sacarnos de los planes que Dios predestinó de antemano para nosotros. Y dice, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Pero miren que dice, si es posible, hagamos que no lo sea. Amén. Circuncidando nuestros oídos, afirmándonos en la fe, entendiendo que se van a levantar y se levantan constantemente voces y aún pensamientos desde los deseos de nuestro corazón, desde las necesidades. La realidad es que Eva no necesitaba nada, lo tenía todo, pero evidentemente alguna insatisfacción tendría que la serpiente halló cabida para poder ministrarla. Nosotros tenemos que entender que estamos completos en el Señor. Amén. Que lo tenemos todo si lo tenemos a Él. Que si el Señor dice, les di a mi hijo, ¿cómo junto con Él nos dará todas las cosas? En tiempo y forma. Por eso
Dice, si fuese posible, yo leo esto y digo, ruego al Señor que no sea posible en nosotros, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, que estemos apercibidos en esto. Dice el versículo 23, mas vosotros mirad, presta atención, está atento. Os lo he dicho antes, lo que está diciendo el Señor es, yo les hablé preventivamente, hablé antes de que suceda. Les estoy dando el diario del lunes, como nos dice el pastor siempre. Tengan cuidado, porque aún los escogidos, si no están alineados y dentro del perímetro que el Señor estableció, van a ser engañados y sacados de la presencia de Dios. Y después ya va a ser demasiado tarde. Hablábamos que eran mentiras disfrazadas, ¿no? Entonces, no basta con conocer las Escrituras, debemos vivirlas, porque si no fácilmente nos vamos a sentar en cualquier mesa, a escuchar cualquier cosa, cualquier ministración, cualquier consejo, cualquiera nos va a venir a aconsejar y va a parecer que está bien. El enemigo enseguida va a venir a endulzarnos con alguna cosa mala disfrazada como buena. ¿Estás mal con tu esposo? ¿Estás mal con tu esposa? Y el Señor dice que la esposa tiene que respetar al esposo y tu esposa no te está respetando. Acá hay una compañera de trabajo que te está respetando. Mira cómo te atiende, mira cómo te trata. Y el incauto dice, es verdad, la Escritura dice que la mujer tiene que respetar y la mía no me está respetando. Una verdad mezclada. ¿Hay que respetar al esposo? ¿Hay que sujetarse? Pero ¿eso le da derecho al esposo que si no lo tiene en la casa tiene que mirar a otra? Y el esposo re contento dice, gracias Dios, porque respaldás tu palabra y me enviaste una sierva, que encima es apartada, pero conoce la Escritura, y me atiende y parece sabia y encima está re linda. Se ríen los chicos, pero bueno, la palabra es preventiva. Entonces, ¿qué sucede? Viene el enemigo, ministra, el incauto, el desprevenido, el que está ajeno a las cosas del Señor, dice, me la mandó el Señor. O viceversa, ¿no? Porque no quiere decir que solamente pasa en el esposo, en la mujer también. De hecho, pasa y mucho. Hablando, generalizando, ¿no? Entonces dice, claro, me la mandó el Señor. Aparte, y bueno, ¿qué voy a hacer? No me queda otra, soy lindo. Me siguen, ¿qué querés que haga? No hay una que no me mire codiciándome. Me persiguen por todos lados. Los 7 peores te están persiguiendo. Date cuenta, no te la mandó el Señor. Son los 7 peores, no te creas más, no tengas más alto concepto de vos mismo, de lo que debes tener. Y si estás casado, tenés compromiso, o si estás casada, estás comprometida, tenés tu familia, y te está siguiendo alguien, te están siguiendo los 7 peores, no te está siguiendo el idóneo. Me confundí con este, yo no, me casé y no estaba en el Señor y me la mandé. Ministraciones mezcladas. Para las jovencitas y los jovencitos también hay. Podemos poner un ejemplo, que se llama así, siempre nos dan con un palo los padres, pero a los jóvenes también, hermana. Pero no es un palo, es abrir los ojos, es despiértense, por favor. Y no porque estén dormidos, sino porque hay cosas que a veces no tenemos en cuenta. Decimos, sí, es para mí. No sabés, va a la iglesia todos los días, sirve, hasta tiene actividades. Es para mí, el Señor me lo puso ahí, ya me comprometí, ya sí, no hay otro. No hay otro para mí fuera de ti. Encima, para variar. Bueno, no sería un mal pensamiento, ¿no? Porque uno cuando se compromete no anda probando muchas mandarinas hasta encontrar la media naranja. La realidad es que debe haber un compromiso, pero
hay que ser buenas observadoras y buenos observadores. Si somos cristianos, lo primero que vamos a pensar es que está bien que venga a la iglesia, que sea un hijo de Dios, pero tenemos que observar otras cosas. La Escritura nos dice, por sus frutos los conoceréis, no por la geolocalización. Que esté en la iglesia no significa que sea cristiano. Entonces los frutos, cómo me lleva continuamente al Señor, nos llevamos mutuamente al Señor, no nos quitamos tiempos para el Señor, respetamos esos tiempos, porque sabemos que si el Señor es el centro de nuestra vida en el noviazgo, lo será en mayor proporción en el matrimonio. Si lo establecimos ahora como prioridad, ¿cuánto más cuando estemos casados? ¿Cuánto más cuando tengamos hijos? O sea que si la ubicación de su celular te da que el domingo a la mañana y los miércoles a la tarde está en la iglesia, no es suficiente. El árbol se conoce por sus frutos. Entonces, está bien, porque a veces dicen, no, el yugo desigual es con alguien de afuera. Y la realidad es que la Escritura no dice eso. A veces el yugo desigual puede estar dentro de la iglesia. Se congrega todo, pero no tiene en primer lugar al Señor. No es una persona espiritual, no le interesa, viene por costumbre. Y bueno, el árbol se conoce por sus frutos. ¿Te lleva al Señor? ¿Evita situaciones que te pueden llevar al pecado? ¿Te respeta? Estoy hablando en viceversa, ¿no? Porque a veces se piensan que este vino y la engañó a mi hija y mirá, la tentó y no le echemos la culpa a los varones porque hay señoritas que también, de hecho acá tenemos un ejemplo. Entonces tenemos que tener cuidado para no tener una administración distorsionada y que todo lo que nos viene dando el Señor lo podamos atesorar y llevar en práctica para que nada nos saque de su perfecta voluntad. Amén. Comer de las mesas inapropiadas nos puede poner en serios riesgos. Por eso es importante tener en cuenta la administración en todo tiempo. Recurrir al Señor, recurrir a alguien que me aconseje. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Amén. Hay características de corazones influenciados por una administración bífida, que tenemos que estar atentos, no solamente para no caer en esto, sino también para discernir de dónde viene el consejo o la palabra que estoy recibiendo, eso que me están diciendo, ¿de dónde viene? ¿No? Porque la realidad es que si viene de alguien que no le presta atención al Señor, que no le interesa, que está en otra, yo tengo que ser sabio, porque vos me venís a hablar del Señor, no, todo bien. Y a veces puede que capaz que algo de verdad haya, pero tenemos que tener cuidado porque va a tener una administración mezclada. Una de las características que encontramos, vamos a ir rapidito, así nos extendemos mucho, es la hipocresía. Eso dice la Escritura en Tito 1:16, Nueva Traducción Viviente. Esto para que nosotros identifiquemos, para no caer en eso. Si estamos ahí al borde del precipicio, pedirle al Señor que nos saque. Y para identificar las lenguas bífidas que nos van a venir a sacar de la presencia de Dios. La hipocresía, dijimos, Tito 1:16 dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Tienen una doble vida, doble lengua, doble vida. Coincide, ¿no? Es una cosa en casa y otra cosa en la iglesia. Sirve con mucho amor y con mucha predisposición en la iglesia, pero en casa no sirve. No sirve, me refiero a que no está al servicio ni del esposo, ni de los hijos, ni de la esposa, ni de la edificación de su familia, ni de la administración, ni del consejo. No está al servicio, sirve afuera. Es de bendición para otros. Quiere ser de bendición para otros, pero no se ocupa en su casa. Tiene una doble vida, parecería como que es
súper espiritual y muy conocedor o conocedora de la palabra, pero la realidad es que en la casa es otra cosa. No se maneja con misericordia, no da buenos consejos, constantemente está dándole la espalda a las responsabilidades familiares. Bueno, ahí hay que tener cuidado de no caer en eso, porque eso habla de haber, no solamente en algún momento haber recibido una administración de lengua bífida, sino que se incorporó de tal manera en la vida de uno que empezamos a promoverla, por decirlo de alguna manera. No solamente la llevamos nosotros, sino que la promovemos. Porque los hijos que ven que los padres tienen una doble vida, dicen, bueno, yo en la iglesia soy cristiano, levanto las manos, pero en la escuela, en el cole, con mis amigos, miro videos, comparto cosas en los grupos, digamos, seculares con mis compañeros que son de afuera, me engancho con chistes, con cosas que no son del Señor, me engancho en grupos que me llevan para el otro lado. Bueno, y todas esas cosas, de algún lado hay impartición. Se vive una vida religiosa dentro de la iglesia, una vida de apariencia, de piedad, y en casa somos otra. Por eso nosotros siempre decimos que no tiene que estar fraccionada la vida cristiana. En la iglesia soy cristiano, en el negocio soy comerciante, en el colegio soy maestra, bueno, con la profesión que sea. Porque pasa constantemente. Una vez alguien me daba un ejemplo de una pastora que inducía o promovía esto de las fiestas de Halloween en su escuela. Ella era maestra y sin embargo en el grupo de chat de los chicos promovía el baile y todas las cosas que iban a hacer en su escuela. Entonces, cuando yo vi eso que esta hermana me mostraba, obviamente no a modo de juzgar, sino que me decía, pastora, es una pastora la maestra de mi hija, ¿cómo puede ser? Entonces digo, claro, porque es pastora en su iglesia, pero es maestra en la escuela. Y se adapta a la currícula, no le interesa al Señor. O sea, vende su primogenitura por un plato de guiso, por un sueldo, por ir al cajero y decir, bueno, yo ya cumplí con mi rol, acá soy maestra, no me tengo que hacer cargo espiritualmente de ellos. No, más vale que no, porque no decimos que tiene que ir y pastorear en la escuela. Pero sí, no tenemos que promover ni compartir determinadas cosas, porque tenemos una objeción de conciencia. Entonces ahí había una lengua bífida, un ejemplo, ¿no? Para tener en cuenta. Porque a veces decimos, no, pero son pastores, no, pero van a la iglesia hace un montón de años. Entonces yo escucho la radio y este hombre me parece, ¿y vos qué sabés quién es? ¿Lo conocés? Tenemos que tener cuidado. Las personas, por eso dice que si nosotros, la Biblia dice, tales personas afirman que conocen a Dios, nos está diciendo, tengan cuidado, hay personas que dicen que conocen a Dios y viven una vida paralela. Tienen un universo paralelo. Ajá, los que se rieron los enganché. Solo para entendidos, dirían por ahí. ¿Entienden? Entonces, es lo que tenemos que evitar, es donde no tenemos que caer, es con lo que no tenemos que negociar y lo que tenemos que identificar. Otro de los puntos es inestabilidad espiritual. Dice Santiago 1:8, traducción viviente. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. No dicen en algunas cosas. Dice que como su lealtad está dividida, doble de vuelta, lengua dividida, conductas divididas, un día están con Dios, adoran al Señor y otro día están con el político de turno, están con el maestro de turno, con el pastor de turno que ven en internet. Tienen una vida totalmente mezclada y distorsionada, desordenada a nivel espiritual. Tienen la lealtad dividida. Con las cosas del mundo, un poquito de cachaca por allá, un poquito de rock and roll por allá y después vengo a la iglesia y adoro al Señor. Están divididos, entonces son inestables y va a venir cualquiera y les va a patear el tablero, porque están inestables. No podemos servir a dos señores, no podemos pretender que los planes de Dios se lleven adelante para nuestra vida así como estamos. No, el Señor nos ama como estamos, pero no nos quiere dejar como estamos. Para eso está su palabra, nos viene a santificar.
para que los propósitos de Dios se lleven adelante. Por eso Josué le dijo al pueblo, santificaos hoy, porque el Señor hará maravilla mañana entre vosotros. Había una directiva, no es ir así nomás. Dios tiene planes y propósitos, pero si escuchamos lenguas bífidas que nos dicen que podemos manejarnos de manera mezclada y meternos bajo los cielos que mejor nos parece y después venir y pretender servir al Señor, que los planes de Dios se cumplan, permanecer dentro del huerto, no se puede. Si se podría, Adán y Eva nunca hubiesen salido de allí. Sin embargo, el Señor le dijo, todo bien, chicos, les daré piel para cubrirlo, pero no pueden estar acá. Por eso es importante no minimizar, amados hermanos, y tener en cuenta que la inestabilidad espiritual, que un día congrego, otro día me tienen que traer en carretilla, otro día busco al Señor, otro día no lo busco, esto lo decido yo, esto lo decide Dios, lo que me conviene, lo que... No podemos tener la lealtad dividida. ¿Y qué divide nuestra lealtad? Tener un pie en el Señor y otro pie en Egipto. Anhelar los ajos y las cebollas constantemente. Nos hace tener el corazón partido en dos y no se puede servir a dos señores. No puedo estar teniendo una vida en lo secular, en la escuela, con mis compañeros de escuela, como con una liviandad y engancharme en todo lo que hacen y engancharme en todas las enseñanzas y todo lo que se imparte y aprobar que está todo bien. No puedo. Porque me tengo que manejar conforme mis convicciones, no conforme a ser parte del grupo. Si yo no digo que sí y me río de esto y hago bromas con esto, no soy parte, no me van a tener en cuenta. Prefiero no ser parte, porque yo quiero ser del grupo de los pocos que hallan la vida, no de los muchos que se pierden. Y de hecho, es más, quizás ese grupo de personas, dentro de ese grupo de personas hay aunque sea uno que necesita escuchar el mensaje. Por eso dice, cantábamos recién, toda lengua confesará que Él es el Rey, ¿no? Y el Señor. Pero para que haya una lengua que confiesa al Señor, Él tiene que ser el Señor de nuestra vida para poder impartir eso. Porque si tus compañeros de escuela ven que en la escuela te enganchás en todo, que compartís cosas y mirás cosas que no convienen, que el enemigo te lo viene a hacer ver como un chiste, como un videíto para reírte de algo, como algo para entrar en algo que te causa risa, pero que también te despierta otras cosas. El enemigo te hace creer que, bueno, como estás en la intimidad de tu pieza con un dispositivo irresponsablemente dado por tus padres, para tenerlo a merced de lo que vos quieras en la noche, te va a hacer creer que está todo bien, que lo podés manejar, que podés mirar lo que vos quieras. Pero es una semilla que estás sembrando. Porque qué bendición, tengo un celular. Pero esa bendición se transforma en maldición cuando no está supervisada. Y yo les puedo asegurar que son raíces muy malas, no imposibles de sacar, pero muy difíciles de sacar. Y no se sacan de un día para el otro. Porque, por ejemplo, una imagen de pornografía en la cabeza de un chico dura más de 7 años. Y eso es una siembra. No me voy a poner a hablar del tema porque no es una charla de pornografía, pero para que usted tenga en cuenta que no es poca cosa dejarle el celular a un menor. No es poca cosa. Hay lenguas bífidas ahí que les van a hacer creer que está bien. Mira, hasta el punto que si a los adultos los engañan, porque, por ejemplo, en Brasil hay una empresa de, no me sale ahora cómo es, pero de pornografía cristiana. No condice por ningún lado, ¿verdad? Bífido. Pornografía y cristiano. Para que los hermanos, bueno, estén juntos y en armonía. Es verdad. Y de hecho hay pastores que lo ministran, que está bien, que no está mal. Entonces, si los adultos no tenemos control y dominio sobre esto, y la idea no es, cerré todas las redes, tiré el celular, porque no. Tener comunión con Dios, buscar la presencia de Dios y desarrollar el dominio propio.
y usalo para lo que lo tenés que usar. Pero si siendo grande no tenemos el control, ¿cómo podemos pretender que un chico de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años tenga control sobre un celular y sobre los grupos que manejan con chicos de afuera? Otro tema, dijo Santo. Lo enseñamos siempre. Esa es la realidad. Desde antes. Hace más de 15 años que venimos con un ministerio de prevención de abuso sexual infantil y somos orientadores y capacitadores en educación sexual. No lo venimos enseñando ahora, lo enseñamos siempre. Pero vez tras vez hay que repetirlo, porque a veces parece como que no se entiende muy bien la cosa. Y no nos damos cuenta y nos llevamos por emociones. Pobrecito, si pasó de año, le voy a regalar el celu. La palabra dice que tengo que proveer primero para los míos. Sí, pero ¿qué le vas a proveer? ¿Le vas a dar un arma? ¿Lo vas a dejar a merced de cualquier pedófilo que está a la pesca de cualquier desprevenido en las redes? Porque encima los chicos creen, ellos están en una edad en que se creen que la saben toda y que uno que tiene 50 años tiene que aprender de ellos. Todos lo hicimos, ¿verdad? Oh, mi mamá no entiende nada. O no. Me arrepiento en polvo y ceniza. Porque mi papá sí que entendía muchas cosas y me aconsejó en un montón de situaciones en donde entiendo que me guardó de un montón de cosas. Y de otras se le escapó la tortuga porque, bueno, no estaba en el Señor y no conocía un montón de situaciones. Pero nosotros tenemos el diario del lunes. Amén. Y podemos resguardar a nuestros hijos. Bendito es el Señor que nos pone bajo cobertura. Otra de las cosas es la religiosidad. Dice Jeremías 12, versículo 2, la parte B. Te tienen en la punta de la lengua, pero te mantienen lejos de su corazón. Hablan del Señor, hablan del Señor, hablan del Señor, hablan del Señor, pero está lejos de su corazón. Él gobierna otras cosas sobre su vida, sobre su familia, ¿no? Se permiten otras cosas. Son grandes conocedores y maestros para otro. ¿Conoce gente así? Que hasta parecería... Y yo les puedo asegurar que si no seríamos tan incautos muchas veces, no estaríamos tan anestesiados, no creeríamos todos los que nos dicen, porque yo les puedo asegurar que si vamos a la Biblia, muchas de las cosas que dicen no están. Y las que dicen, las dicen distorsionadas y conforme a lo que ellos les conviene acomodar para enseñar. Maestros para los que tienen comezón de oír, ¿no? De esos que cuelan el mosquito y tragan el camello. La religiosidad es peligrosa y hablan mucho y ministran mucho del Señor para afuera, pero no enseñan a sus hijos. Quieren salvar afuera y no salvan su casa. Eso es una conducta de una administración bífida. La han recibido, el enemigo le hizo creer que ocúpate de mis cosas que yo me ocupo de las tuyas. Cuidado con ese mensaje. Cuidado, porque mientras que vos estás ganando el mundo entero y perdés tu alma, no tiene sentido. Y perdés a los tuyos, no tiene sentido. No hay que hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Está bien evangelizar, está bien ayudar al necesitado, está bien servir en la iglesia, está recontra bien y es una bendición porque dice que el Señor nos sacó de tierra de esclavitud para que le sirvamos en temor y en santidad. Hay una característica y hay parámetros para servir al Señor. No es como nosotros queremos. Pero no tenemos que dejar de hacer lo otro. Tiene que ir acompañado. Entonces tenemos que estar alertas para no caer en esto. Porque esto habla de una administración bífida. Es decir, hey, ¿dónde estoy parado? No, pero yo no me puede importar más el hijo del de la esquina que mi propio hijo. No me puede importar más. Porque entonces perdí el afecto natural.
Y esa es una característica del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Pierden el afecto natural. Aman a todo el mundo, pero descuidan su casa. Viven una vida religiosa, de apariencia. Confiados en que a veces, hermano, somos muy inocentes, por decirlo de alguna forma. Muchas veces no, como mis hijos están sentados al lado mío en la silla, me confío. Y capaz que tu hijo está con el celular, está paveando, charlando con el otro, está distraído, no le importa lo que se está ministrando. Y no te estás dando ni cuenta, porque estás en otra. Porque viene acá y se sienta y parece que escucha, pero después con los hechos tiene impartido lo de la religiosidad. Lo niega. Y capaz que estás seguro porque tus hijos están sirviendo a Dios y están viniendo a la iglesia, pero ¿y cómo le están sirviendo? ¿Cómo le están adorando? A veces nos acostumbramos a eso. Nosotros nos cansamos de ver chicos que venían de retiros, de encuentros que se hacían 2, 3 días, venían todos cantando, saltando, hablando en otras lenguas y con eso del gozo, de no sé qué, haciendo escándalo dentro de la iglesia. Y nosotros mirábamos porque decíamos, pero si en el culto después los veíamos que estaban así. Tan poquito le duró el gozo. Se confiaban porque los mandaban a un retiro y que me los arreglen ahí en el retiro. Mientras tanto yo hago lo que puedo. No nos confiemos, nosotros somos los primeros que tenemos que ser ministrantes de nuestros hijos. En casa. Y que toda la palabra que tenemos atesorarla para impartírselas. Y que cuando ellos adoren al Señor, adoren acá. Una hermana me dijo una vez, no, mi hija quiere estar en la alabanza y le gustaría cantar. Hacía poquito que estábamos con la iglesia. Entonces yo sabía las conductas de su familiar, de su hijo, de su hija, y le decía, ¿por qué no le ministras que empiece a adorar con su vida primero? Porque adorar al Señor no es venir a cantar nada más. Tiene que tener un acompañamiento. Y quedó medio chocante porque parecía que la chica quería servir al Señor y uno le decía que no. Pero más tarde, se vieron los resultados de eso. De que había una realidad, que primero afirmate en el Señor, consagrate al Señor, tenelo como prioridad en tu vida. Por lo menos decidirlo en tu corazón, no de buenas a primera que lo vivas, pero por lo menos determinalo. Porque no es una actividad, no es solo cantar. No es solo cantar y después afuera hago lo que quiero, no es solo eso. Y es siempre por cuidar, no es por negar a nadie, porque nadie le niega el servicio a nadie, no somos quién. Pero ¿de qué sirve tener un montón de hermanos activando si no tienen al Señor en primer lugar o por lo menos tratan de ponerlo y aprender a ponerlo siempre y tener un corazón predispuesto a que así sea? El último es la rebeldía y la ingratitud. Dice el Salmo 106, 22 y 26, Reina Valera contemporánea. En sus tiendas hablaron mal del Señor y se negaron a escuchar su voz. Otra traducción dice en sus casas. Recibían ministración, recibían la palabra, se les aconsejaba, se les daba palabra, pero llegaban a su casa, no están así. No me parece, yo no comparto, yo no estoy de acuerdo. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo, a mí no me parece. En sus tiendas hablaron mal del Señor. Porque cuando usted rechaza una enseñanza, una administración y le choca, póngase contento porque su carne se está doliendo. Su carne está siendo atacada para morir. Póngase contento si se siente atacado. Pero no atacado en el mal sentido de la palabra. Dios está poniendo con un reflector algo en su corazón que debe ser desechado. En sus tiendas hablaron mal del Señor y se negaron a escuchar su voz. Entonces Dios levantó su mano contra ellos y juró que los haría morir en el desierto. Miren, amados, la ingratitud y la rebeldía son características de las lenguas bífidas. Tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que venir con un corazón predispuesto porque la comunión con Dios es lo único que nos mantendrá firme y en cobertura para no ser engañados por este tipo de ministración mezclada, por estar firmes. Debemos permitirnos escuchar solamente la voz de Dios, no darnos permitidos.
Bueno, escucho la voz de Dios y mañana escucho a mi tía, a mi abuela, a mi pariente, a mi vecina, a la tele. Vengo de recibir una tremenda palabra de Dios, una administración, y en la tele ya dicen algo y no, ya me llevo de lo que dijo Vero Lozano. No. Tenemos que escuchar la voz de Dios y permanecer firmes detrás de lo que el Señor nos marcó. Hay un filtro cuando Dios nos habla. Juan 6:63, nueva Biblia al día. El Espíritu es el que da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Ahí tenemos un filtro. ¿Por qué? Porque lo que es del Señor me confronta con el pecado, me guía al arrepentimiento, me conduce a la comunión con Él, me guía a toda verdad, me guía a la santidad, me lleva a predisponerme a sus planes, no a los míos. Me guía al cumplimiento de sus propósitos, me revela lo que va a ser, ordena mi vida, porque su palabra es espíritu y es vida. Y los que somos, los que fuimos salvos por medio del Señor y los que vivimos por el Espíritu, debemos caminar guiados por el Espíritu que nos guía a toda verdad. Y no vamos a dar cuenta si alguna ministración es mezclada, porque no nos va a guiar a algo contrario a lo que Dios dice. Dios viene a ordenarnos, viene a acomodar nuestra vida al orden de Dios, no a acomodarnos a lo que mejor nos quedaría bien a nosotros. Muchas veces ese orden molesta, incomoda, hermanos, sí se entiende, porque nosotros constantemente estamos en continuo trato de parte de Dios. Al principio, cuando llegamos al Señor, ¿no le pasó? Oh, tengo que ordenar este día. Es como cuando tirás abajo una casa y tenés que empezar a limpiar todo y después decís, ¿sabes para qué? No, bueno, sí, hay que hacer todo nuevo. Y eso requiere esfuerzo, requiere un montón de cosas y también a veces es cansador. Pero el Señor por eso dice que renueva nuestras fuerzas. Amén. La predisposición a la comunión con Dios nos va a mantener a salvo para escuchar una sola voz, entendiendo que le pertenecemos a Él. ¿Cómo vamos a escuchar otras voces y prestar atención y querer hacer caso a otras cosas si le pertenecemos al Señor? ¿Por qué iríamos corriendo tras lo que nosotros queremos o lo que nos dicen otros que nos pueden apartar de Dios si le pertenecemos al Señor y tenemos que ser guiados por Él? Sería como medio raro, ¿no? Convivir con tu esposo y sujetarse al de la esquina. Raro. Rarísimo, raro. No puede ser. Entonces, creo que es tiempo de entender de que le pertenecemos al Señor más que nunca. Y si lo entendíamos, afianzarnos en eso para escuchar una sola voz, no ministraciones mezcladas, y permitir que el Señor nos ponga bajo cobertura. Voy terminando. Dice, traducción vivientes en Hebreos 3, 7 y 8. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Si oímos su voz, no endurezcamos el corazón. Venimos a la iglesia, nos ponemos a leer la Biblia, nos ponemos a repasar las prédicas, leemos la administración virtual, vengamos con un corazón predispuesto a recibir palabra de Dios, por más que me choque, que me duela, que me moleste. El Señor me quiere liberar, me quiere cambiar, me quiere bendecir, me quiere hermosear, me quiere moldear, quiere cumplir sus propósitos en mi vida, me quiere direccionar. ¿Cómo no me voy a dejar ministrar por Él? Dice, si oyeres su voz, no endurezcas el corazón. Esa parte nos toca a nosotros. De Él es la palabra, nuestra la obediencia. Trabajar, esforzarnos para adquirirla. Proverbios 23, 23, palabra de Dios para todos. Vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. Vale la pena invertir, dice esta versión, para obtener la verdad. Vale la pena hacer el esfuerzo de llegar a casa. Vale la pena hacer el esfuerzo de separarnos y administrarnos tiempos con Dios, con la familia, en nuestra casa. Y aún llegar y decirle, miren, quizás hay en muchas cosas que yo actué de lengua bífida.
porque se ministró otra cosa y yo cedí y negocié para que hagas otra. Te pido perdón, hijo. Hijos, les pido perdón. Pedirle perdón a tu esposa, a tu esposo quizás, por permitir o acomodarte a cosas que en definitiva era promover la bifidez, por decirlo de alguna manera. Debemos trabajar, hermanos, para que eso salga de nuestra casa. Son tiempos peligrosos y debemos ser como los isacaritas, que eran entendidos en el tiempo y en los tiempos y sabían muy bien lo que tenían que hacer. Pero ¿saben por qué sabían? Porque conocían la Escritura, se esforzaban. Decía, vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje, porque va a venir cualquier serpientucha a decirte las cosas distorsionadas. Y si vos estás flojo en la fe, no estás precavido, no estás prestando atención a esta administración, lo más probable es que te dejes llevar y que digas, está bien divertirse, está bien esto, está bien aquello, está bien que Dios dice esto, pero esto también está bien. No hagas una cosa sin dejar de hacer la otra. Debes atesorar, por último, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Todo lo demás deforma, hermanos. El modelo tiene que ser formado por la fe y el amor a Cristo. Si te están formando otras cosas, si te están formando las buenas intenciones, deséchalas. Si te están formando los sentimientos, deséchalo. Si te están formando otras cosas que nada tienen que ver con el Señor, deséchalo. Dice, un modelo de enseñanza formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Amén. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Aprende a guardarla, aprende a cuidarla para no ser engañado. Es hermoso que como familias estemos acá recibiendo la palabra del Señor, recibiendo instrucción. Mira, tus hijos no pueden estar en mejor lugar, desde el más pequeño hasta el más grande. Entiendan o no entiendan con sus rebeldías a veces de adolescente, importa, pero no tanto, porque el Señor va a emparejar todo eso. Y cuando ellos sean más grandes van a decir, me acuerdo que iba a la iglesia y quizás había cosas que por ahí no entendía, pero gracias a Dios que mi mamá y mi papá o el que esté acompañándome sí estaba prestando atención. Entonces cuando yo llegaba con los pájaros volados y había cosas que no entendían, ellos enseguida me ponían en vereda. Mediante la fe y el amor que tienen en Cristo y la enseñanza bien afianzada en su corazón de no querer hacer conforme lo que su voluntad o sus sentimientos quieren, sino de querer honrar al Señor y de vivir y caminar sus pasos en el temor de Él. Qué bendición eso. Aprovechemos bien el tiempo, no solo viniendo, sino atesorando la enseñanza, atesorando la instrucción, que nos va a mantener bajo cobertura, que no va a hacer que seamos padres permisivos. Y ser padres permisivos es tener lengua bífida. Tengamos cuidado. No nos dejemos llevar por sentimientos, sino que miren lo que le decía este padre espiritual a su hijo. Enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Qué hermoso. Tener padres que por ahí no son perfectos, por supuesto que no. No lo somos. Estamos en pleno camino de perfección. Pero saber que cuando me estoy corriendo van a estar ahí para enderezar mi camino, para guiarme, para decirme lo que está bien. Como lo hace el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para cerrar la administración familiar del día de hoy. Hermanos, el Señor nos resguarda mediante la fe. Nos resguarda de los dobles discursos, de las dobles vidas, de las dobles enseñanzas, de las dobles imparticiones. Nos guarda de las mezclas.
para que seamos familias consolidadas en la fe. Que no seamos prótesis, que seamos cuerpo de Cristo. El Señor viene por su cuerpo y nosotros debemos procurar estar seguros de ser parte de eso. No viene por prótesis, hermanos, viene por su iglesia. No viene por congregados, viene por su iglesia. Y nuestro trabajo como ministros del Señor es presentarle delante de su presencia una virgen pura de manera espiritual. La virginidad espiritual existe. Nosotros la enseñamos, la impartimos desde este lugar. Ahora, cada uno de ustedes como familia deben procurar mantenerse puros para entregarse solamente a su esposo, al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque bueno es nuestro Dios y para siempre su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado el son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y la voz alzar. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, y para siempre su misericordia. ¿Cuántos se lo dicen hoy? Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios,
siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya, dale fuerte aplauso de gloria al Señor.